Perfecto, buenas noches a todos. Vamos a retomar entonces nuestro módulo de cardiología. Quedamos en la parte de interrogatorio, ¿no? Entonces vamos a seguir hoy la segunda parte. Habíamos dejado a la mitad lo que era el dolor precordial, ya un síntoma muy común que les comentaba, ¿no? Las características cuando es de origen cardiogénico, ¿no? Así que ahora vamos a ver los que son de origen no cardiogénico, ya que se confunden bastante y nos pueden hacer confundir en el diagnóstico, ¿ya? Entonces, como les había comentado en la anterior clase, tenemos que estar atentos al paciente, la forma en que nos dice, ¿no? El motivo de consulta, la actitud que tiene el paciente, la forma de las manos, de los dedos en garra famosos, ¿no? Para que nos puedan orientar. Entonces continuamos con dolor precordial. Por favor, van a prender todas sus cámaras ya para que los vean que están atentos. Lo que no se entienda, levanten la mano y pueden preguntar ya para que sea provechosa la clase. Vamos a admitir a los últimos que faltan. Prendan su cámara todos, por favor, para que los vean. Muy bien. Entonces, como le comenté, vamos a empezar con el dolor precordial, pero de causa psicógena, ¿ya? Una causa muy frecuente, sobre todo en las mujeres, ¿no? En edad fértil. Al examen superficial parece de origen circulatorio, ¿ya? Son los llamados falsos cardíacos, ¿ya? Que estos pacientes psicógenos pueden fingir o pueden demostrar que están simulando, ¿no? Un dolor precordial típico. Incluso estas personas se dice que ellos estudian antes de manifestar su dolor, ¿ya? Son aquellas personas que quieren atención, que quieren, eh, podemos decir así, asustar a su familia. Entonces, hasta estudian, ¿no? Cómo es el dolor de origen cardíaco para poder eh, tener más credibilidad, ¿ya? Se trata casi regularmente de mujeres con estrés psíquico sostenido, ¿no? Entonces, el objetivo principal de estos pacientes es justamente tener la atención de su entorno, ¿no? Tanto de la familia como de los médicos. Puede ser que estén atravesando estrés psíquico fuerte, quizás algún estrés de pareja, estrés de la familia, ¿no? El dolor o molestia tiene una cadencia específica. Celeste, su micrófono, por favor. Celeste, ¿nos escuchan? Ya. Entonces dice, el dolor o molestia tienen una querencia especial, es decir, tienen un motivo especial para la región inframamaria izquierda, puede ser también en el área mamaria, en el borde esternal izquierdo y a veces todo el hemisferio izquierdo en orden de mayor a menor frecuencia. Entonces se va a localizar justamente ahí. El enfermo manifiesta su molestia apoyando horizontalmente la mano, ya esa es otra característica. ¿Se acuerdan que el dolor precordial de origen cardíaco nos hacía sospechar cuando la mano iba en garra, ¿no? ¿Se acuerdan de esta forma? Entonces, cuando veamos que la persona se toca el tórax de la forma horizontal en la mano, entonces podemos sospechar de que sea causa psicógena. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Eh, Moviéndola frecuentemente en sentido transversal. ¿Ya? Entonces ellos como que se soban, se mueven, se acarician esa parte, vamos a decir así, como un gesto de dolor, ¿no? Eh, y se van, miren, hacia la región axilar izquierda sin flexionar jamás los dedos, ya tomen en cuenta esto, la mano totalmente horizontalizada y no flexionan los dedos como lo era el dolor típico de causa cardíaca.
El dolor que se despierta a la presión en este punto, que es mucho más intenso que el provocado en cualquier otro lugar, no está al parecer relacionado con la estructura condrocostal, ya que se despierta también pellizcando la piel en esta región. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren hacer palpación de esta área, no solo se va a limitar el dolor a la parte osteomuscular o condrocostal, como se habla, ¿no? De lo que es cartílago o costilla, sino que también se va a irradiar o se va a extender el dolor hasta la piel del paciente. Asimismo, si con el dedo se mueve la piel arriba o abajo, el dolor sigue el deslizamiento del dedo y tienen, miren, un signo semiológico que es el punto precordial de Juncadella. Síntomas parecidos se señalan en la neurosis cardiovascular y en las distonías diencéfalo-endocrino-vegetativas, que son cuadros ya más graves, ¿no? Especialmente en aquellas sintomáticas de la pubertad, como es catamenia, que es el dolor catamenial relacionado con los periodos o los ciclos menstruales, ¿no? El embarazo, la menopausia o el hipertiroidismo. Entonces también estas son causas secundarias de dolor psicógeno, ¿no? Dolor precordial psicógeno. Frenocardia o neurosis cardíaca sexual psicógena es otro cuadro, ¿ya? La caracterizan tres síntomas fundamentales. En primer lugar, se va a presentar el dolor en el lado izquierdo por contracciones diafragmáticas localizado en el lugar correspondiente a la punta del corazón. Ya vamos a ver después el choque de punta, que más o menos está en la región del quinto espacio intercostal y línea medio clavicular. ¿Ya? Posteriormente va a haber un bloqueo respiratorio, quiere decir que va a haber alteración de la respiración. El paciente puede quedar en apnea. Apnea es la ausencia total de un ciclo respiratorio, ¿no? También se pueden presentar palpitaciones e intenso edetismo cardíaco, entonces actividad cardíaca intensa. Ya, y como su nombre lo dice, miren, está relacionada con los ciclos menstruales y exagera totalmente los síntomas, ¿no? Dolor precordial por padecimiento cardíaco no primitivo. Se señala en los grandes esfuerzos y en las crisis hipertensivas y también cromocitomas. Entonces, aquí la causa nos dice que pueden estar en otro órgano, en otro órgano del aparato cardiovascular, ya, pero también se consideran de origen cardíaco. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en las crisis hipertensivas. Hay pacientes que no tienen ningún tipo de alteración estructural cardiológica, ¿ya? Es decir, ustedes le pueden solicitar un ecocardiograma y no van a tener alteraciones en las paredes de los ventrículos, en las válvulas, las presiones intraventriculares, presiones valvulares van a estar normales, ¿ya? Pero el paciente va a estar cursando con crisis hipertensiva, quiere decir que la alteración va a estar en lo que es el aparato vascular, pues, ¿no? Entonces, nos pueden simular este cuadro también, este tipo de dolor. El feocromocitoma es un tumor también endocrino, ¿ya? Que se caracteriza por la secreción excesiva de adrenalina y noradrenalina. ¿Se acuerdan que eran los neurotransmisores, ¿no? Adrenérgicos. Entonces, ellos van a ir a estimular también lo que es el aumento o la elevación súbita de la presión arterial. También se va a presentar este típico cuadro cuando inyectamos adrenalina. ¿En qué caso se produce la inyección de adrenalina endovenosa, por ejemplo? Podemos recurrir a ella, perdón, en cuadros alérgicos graves, ¿ya? La adrenalina nos ayuda a aumentar lo que son, o evitar la broncoconstricción en el caso de alergias graves respiratorias. Entonces es un tratamiento que se utiliza, pero tiene justamente este efecto adverso, el que es elevar súbitamente la presión arterial, ¿no? Al tratarse de un simpático mimético. Siguen entrando los compañeros. En la hipertensión permanente, es decir, aquel paciente que vive con hipertensión arterial, puede haber un dolor sordo. Un dolor quiere decir difuso, ¿no? Sordo quiere decir que no se localiza o no toma un aspecto típico, por ejemplo, un dolor pulsátil, ¿no? Un dolor constrictivo. No, este es un dolor sordo, quiere decir difuso, sin localizarse en un lugar específico o sin tomar una característica específica. Está asociado a pequeños grados de insuficiencia cardíaca, que no cede a reposo ni a nitritos, ya es una característica importante, pero que desaparece aliviando la carga cardíaca al disminuir las cifras tensionales. Entonces, este paciente les puede llegar con dolor precordial, evidentemente ustedes se van a asustar, van a pensar que se trate de un infarto o se trate de algo isquémico, ¿no? Pero le toman la presión arterial
180 a 100, inmediatamente toman conducta, controlan esa presión arterial y inmediatamente se normaliza la presión, desaparece el dolor precordial. Entonces es secundario justamente a la hipertensión. Los dolores cardíacos que acompañan a la diabetes, a la obesidad. Esto, por ejemplo, es muy frecuente, ya van a ver en el hospital hay bastante pacientes obesos, ya. Ahora justamente tenemos dos obesos mórbidos, ya los que vayan mañana van a ver. Hay una señora de 59 años que es obesa mórbida. Obesidad mórbida es el grado 3, ¿no? ¿Se acuerdan la clasificación de la obesidad de acuerdo al IMC o índice de masa corporal? Ya, el grado 3 se caracteriza por tener un IMC mayor a 40, ¿no? Entonces, eh, son pacientes de alto riesgo de complicaciones, ¿no? Como las trombosis, como los infartos, las embolias, ¿no? También miren, hay dolor precordial, dolor cardíaco en la xantomatosis, que es una patología igual en la que se acumula el tejido lipomatoso o los lipomas, ¿no? Policitemia. Policitemia es una enfermedad que se caracteriza por la hemoconcentración. ¿Qué quiere decir hemoconcentración? Que los valores de hemoglobina van a estar alterados, muy concentrados, ¿no? Tromboangitis obliterante es una patología igual que se caracteriza por la formación de trombos que van a producir constricción de los pequeños vasos, ¿no? Obedecen en realidad a la afectación coronaria por el favorecimiento de estas circunstancias significan para el desarrollo de arteriosclerosis y trombosis de vaso. Entonces, también cuando se afecta la parte vascular del corazón, también se puede presentar este típico dolor precordial. El de origen pericárdico. Recuerden que el corazón tiene su capa también protectora, que es el pericardio, que puede dañarse y nos puede también dar este tipo de dolor. Va a aparecer en los procesos inflamatorios del pericardio, la famosa pericarditis con derrame pericárdico o sin él. Ya hay cuadros donde solamente se presenta dolor pericárdico, pericarditis, pero sin derrames, ¿no? En las fases iniciales y en las fases crónicas donde ya se acumula líquido, ¿no? El dolor pericárdico normalmente se va a localizar en la parte retroesternal, es oprimente, también le va a apretar el pecho, es continuo, es decir, no se va a aliviar con el reposo, se va a irradiar al cuello, a la espalda, pero nunca al contrario de lo que ocurre con la angina de pecho hacia el brazo izquierdo. Aumenta con la inspiración profunda, es decir, ustedes le piden al paciente que meta aire, va a aumentar. También si lo echan al paciente y cuando le pidan que degluta, ¿no? Estos datos, por ejemplo, le va a dar datos a ustedes de que podría estar comprometido pericardio. Y se alivia, mire, con las posiciones genupectoral, ¿se acuerdan la posición genupectoral? O de plegaria maometana. Y la posición también de Blechman. ¿Alguien se acuerda la posición de plegaria maometana? Nadie. Eso fue, avanzaron en el primer módulo, ¿no? En generalidades. Nadie se acuerda de la posición de plegaria maometana o genupectoral. Sí, doctora, se encuentra como un A ver si gato, estamos digamos, como un aprendido y no se cuarto. ha identificado, Samsung. Ah, es que entré en mi tablet, doctora, va a disculpar. No estoy con mi compu ahorita. ¿Cómo se llama? Prenda su cámara por lo menos. Yo soy Adrián La Fuente, doctora. Ah, ya, dale, Adrián. Se encuentra apoyada sobre los codos y sobre las rodillas y con la cabeza entre los brazos, digamos, para abajo, Exactamente. mirando para abajo. Flexiona las extremidades inferiores, ¿no? Sí, Y abraza, y ¿no? las manos las estira. Ya, perfecto. Entonces, una Eh, posición, como dice la historia, que como que hiciera un ritual religioso, ¿no? ajá, sí, doctora, como si estuviera adorando. Exactamente. Bien, Adrián. Entonces, cuando lo vean así al paciente, puede que esté sentado al borde de la cama con las piernas flexionadas y abrazando sus piernas, como y inclinado hacia adelante, sobre todo porque lo que ellos quieren es liberarse del dolor o de la opresión a nivel del pecho. Entonces tratan de echarse sobre las extremidades. eh, Van a pensar de que el dolor podría tratarse del pericardio, ¿ya? Las famosas pericarditis o derrames pericárdicos.
El músculo cardíaco también es fuente de molestia, es decir, el miocardio, ¿no? ¿En qué situaciones? En los esfuerzos corporales excesivos, incluso con coronarias sanas, ¿no? Entonces nos puede doler a cualquiera de nosotros si se ponen a, por ejemplo, dar la vuelta a todo el segundo anillo, pues no, va a ser un esfuerzo excesivo y sin pausa, ¿no? Entonces, la hipoxia dolorosa, obviamente por el ejercicio excesivo, va a haber un cierto grado de hipoxia a nivel tisular y va a generar dolor, ¿no? Por una demanda excesiva. Entonces, siempre que les llegue, por ejemplo, un paciente joven, ¿no? Que ustedes vean que no tiene ningún factor de riesgo, que es flaco, que es alto, y les dice, doctora, me duele, doctor, me duele el pecho, entonces tienen que preguntar en el interrogatorio qué estaba haciendo, ¿no? Tal vez ese paciente se puso a hacer ejercicio, no sé, unas 4 o 5 horas continuas sin descanso, y eso le pudo generar el dolor, ¿no? O estuvo, no sé, trabajando arduamente, ¿no? Trabajo excesivo, ¿no? Por ejemplo, los que alzan peso, los que trabajan, no sé, llevando cosas de un lado para otro, transportándose los cargadores y todo lo demás, hacer un buen interrogatorio, decirle cuánto tiempo estuvo haciendo actividad pesada y justamente podría ser esa la causa, ¿no? También cuando el miocardio se inflama, obviamente la miocarditis, como los procesos reumáticos, ¿ya? El corazón es uno de los blancos o uno de los órganos afectados en los procesos reumáticos, ¿no? En la fiebre reumática, en el reumatismo, en el famoso artritis reumatoidea, ¿ya? El dolor precordial va a ser difuso, continuo, ¿ya? Cuando ustedes vean que un dolor no mejora con el ejercicio, piensen que puede ser una miocarditis, ¿ya? Y no se irradia a ningún lugar en específico. También el miocardio puede doler en las extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Son latidos anormales fuera del ritmo cardíaco, ¿no? Ya sea como sensación de angustia o presión retroesternal o en forma de dolores punzantes que por cierto son más acentuados en los sujetos de corazón sano que en los cardiópatas, ¿ya? Entonces, estas extrasístoles, por ejemplo, en pacientes que no tienen ninguna cardiopatía, se pueden presentar cuando hay trastornos electrolíticos, ¿ya? Han escuchado ciertamente cuando han ido al hospital que el paciente presenta una hipocalemia, un potasio bajo, una hiponatremia, ¿ya? Se puede ser un paciente joven de la misma manera, pero no sé, estuvo con diarrea 2, 3 días, se deshidrató, perdió potasio y la hipocalemia le condiciona estas extrasístoles, ¿ya? Y las extrasístoles le condicionan el dolor, ¿ya? Entonces, cuando tengan dolor en paciente joven, pueden solicitar laboratorios también de lo que son el medio interno, ¿no? El medio interno que nosotros llamamos son los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, son importantísimos. Para el corazón, por ejemplo, el potasio es fundamental, ¿ya? Yo siempre les digo a los residentes que cuando tengan pacientes con arritmia, el potasio tenemos que manejarlo arriba de 4, que es un margen de seguridad para evitar justamente este tipo de arritmias como son las extrasístoles, ¿ya? Entonces también pueden presentarse en un paciente joven sin ninguna cardiopatía. Otra situación que nos puede generar dolor, el miocardio, en la distensión brusca de alguna de sus cavidades, como sucede con la aurícula en la estenosis mitral. Entonces, miren, una valvulopatía, ¿ya? Como en la estenosis mitral, puede generar una distensión excesiva del miocardio, de la pared miocárdica, durante un esfuerzo, por ejemplo, en el punto de costado auricular de Burkitt y Bilponet, que es un punto semiológico igual, y en el corazón derecho, en la arteria pulmonar, en los aumentos súbitos de presión de la pequeña circulación. Entonces, también estos dolores se van a relacionar con el ejercicio y los dolores precordiales angoroides se acompañan de intensa cianosis, ¿ya? Entonces, dolores precordiales de origen cardiogénico netamente pueden generarse o acompañarse de cianosis, ¿ya? En la insuficiencia coronaria aguda, quiere decir ya un problema de las coronarias, de la circulación coronaria, el dolor anginoso aparece súbitamente con ocasión de un esfuerzo físico, un estrés, ya esto, nuevamente hablamos del dolor típico, después de un estrés psíquico, un esfuerzo físico, con el decúbito, por la vagotonía de la madrugada o pesadillas nocturnas. Paso de una habitación caliente a un ambiente frío y se localiza casi siempre debajo del esternón, en la proximidad del hueco epigástrico o en área elevada, a nivel del manubrio esternal, pero siempre en la línea media, ¿ya? En el área de la corbata que se llama, y casi nunca a la izquierda sobre la propia zona de proyección del corazón. Son datos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la anamnesis, ¿ya? Entonces, el dolor
nuevamente vamos a volver al dolor cardiogénico para que no se olviden, por favor, porque puede ser pregunta de examen. Les preguntan también más allá en medicina interna cuando lleven la parte de cardiología. También es datos importantes. Tomen nota, ¿ya? El enfermo lo va a describir aplicando la mano sobre la región dolorosa y flexionando los dedos en garra. No se olviden ese dato. Se irradia típicamente hacia el hombro izquierdo, hacia el borde cubital del mismo lado. ¿Cuál es el borde cubital? Es toda esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan que el nervio cubital irriga o inerva, perdón, la parte del dedo meñique y el dedo anular? Entonces, desde partir de los dedos, siguiendo la segmentación de la mano y la parte interna del brazo, ¿no? Toda esa área es el área de región cubital, del nervio cubital, hasta la flexura del codo y los dos últimos dedos de la mano. En pocos casos puede ser ambos brazos. Hay pacientes que dicen que les duele ambos brazos. Y excepcionalmente puede ocasionarse solo en el brazo derecho, cuando obviamente la afectación puede estar en ventrículo derecho, ¿no? Son típicas y características ya que faltan las precordialgias pseudoanginosas, las irradiaciones altas hacia cuello. También se puede irradiar hacia cuello, hacia el mentón, la mandíbula, las orejas incluso, o algunos pacientes a la nuca, ¿ya? Entonces, muchas veces el paciente llega, me duele la nuca, y uno puede asumir que sea por estrés, por esfuerzo físico, pero hay que preguntar más detalladamente para ver si no empezó en el área precordial y se irradió hacia la nuca, ¿no? Se acompañan de un componente motor, es decir, el brazo izquierdo se va a endurar, ellos sienten que se endura, que pierde la movilidad, la nuca se hace pesada, es decir, no puede flexionar la cabeza, la expansión de un emitórax izquierdo es difícil, es decir, ellos para respirar le va a costar, van a sentir incomodidad, pesadez, ¿no? Y de otro simpático. Componente simpático quiere decir que va a tener sudoración, reacción pilosa, va a haber una erección de los pelitos del área, hemicontractura facial, hormigueo y palidez. Entonces aquí vemos las áreas que se puede irradiar el dolor precordial típico. Ya miren, puede irse, como dijimos, hacia el brazo izquierdo. Miren el área cubital que les había dicho, toda la parte interna del brazo, el antebrazo y los últimos dedos, dos dedos, ¿no? También hacia el área epigástrica, también esto nos hace confundir y es típico. Normalmente el paciente cuando siente este tipo de dolor y acude al primer nivel, como es en los centros de salud, eh, lo primero que el médico piensa es una gastritis, ¿no? Y le da omeprazol y lo manda a casa, pero no, puede ser un infarto también, miren. Cuando se da la irradiación hacia el epigastrio, cuando afecta la cara inferior del corazón, ¿ya? Tomen nota, también es importantísimo. Excepcionalmente dijimos que se puede ir al brazo derecho, ¿ya? Y otra irradiación importante es la irradiación alta que decíamos que se va a cuello, se va a la mandíbula, al mentón, a la oreja e incluso a la nuca, que en la parte posterior, ¿no? Y en el área también dorsal. Uno aquí lo podría confundir también con una molestia osteomuscular, ¿no? Quizás dicen, ah, está macurcado, está estresado, cosas así, pero siempre debemos hacer un electrocardiograma para estar seguros, ¿no? El enfermo sorprendido por la brusquedad, eso también es otro dato. Ya el enfermo o el paciente que refiere a un dolor precordial típico va a estar angustiado, va a estar asustado, ¿ya? Por la brusquedad de la crisis, es decir, por la intensidad de la crisis, queda inmóvil, es decir, hasta le va a dar miedo moverse, ¿ya? Si se encuentra en la calle al sobrevenir la crisis puede manifestarse en forma de accesos de corta duración, ¿ya? Segundos o minutos. Cuando lo encuentra por la calle, este dolor puede ser de duración muy corta, ¿ya? O por un estado de mal anginoso, si bien en tal caso se sospechará que se tratará de una forma neurótica. Entonces, puede presentarse por duraciones cortas, como son segundos o minutos, puede una crisis, es decir, que va a durar un poco más, porque se suman varios accesos cortos, o puede llegar, miren, a un estado de mal anginoso, es aquel paciente que no le pasa el dolor muchísimo tiempo, y puede sospecharse de una forma neurótica, es decir, que puede que nos haga pensar que está exagerando los síntomas, ¿no? El dolor anginoso de esfuerzo cede con la interrupción de este, el decúbito con la incorporación del enfermo, ¿ya? El de la vagotonía de la madrugada o el de las pesadillas se van a perder al recuperar el estado de conciencia. Y todos ellos con vasodilatadores coronarios. Entonces, una prueba que hace el médico, por ejemplo, para ver si es
netamente cardiológico el dolor, le vamos a dar los famosos vasodilatadores o antianginosos que se llama, y el dolor va a ceder, ¿no? Puede acompañarse de shock cuando es grave, obviamente cuando afecta una arteria coronaria gruesa, ¿no? Con una descendente derecha que es importante. Puede llegar al shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué significa shock? Que caen los niveles de presión arterial. Fallo cardíaco quiere decir que se produzca una insuficiencia cardíaca con o sin trastornos de ritmo, es decir, acompañado de arritmias o no. Sintomatología digestiva, como les decía, ¿no? Que puede simular una gastritis con náuseas, vómitos, contractura parietal abdominal, es decir, el abdomen va a estar totalmente contraído. Esta forma cariogástrica del infarto es a veces motivo de errores diagnósticos graves. No es raro ver a un enfermo candidato a una intervención de bypass coronario a quien se ha sometido recientemente a una colecistectomía. Quiere decir que, por ejemplo, cuando lo encuentran ustedes en el periodo agudo del dolor, la indicación es hacer un bypass. ¿Qué es el bypass? Es un procedimiento invasivo en el cual se entra a través de las arterias, puede ser las yugulares o la subclavia, ya se entran con un catéter flexible y tratan de localizar a través de la imagen dónde está la obstrucción coronaria, ya entran hasta el lugar donde está la obstrucción y inflan una malla, vamos a ver después en los temas posteriores, que ingresan con el catéter a través de las venas que les decía, llegan hasta la circulación coronaria y lo inflan con el objetivo de destrancar o de abrir esa obstrucción y que la sangre siga circulando, ¿no? Es un tratamiento invasivo que recupera totalmente la funcionalidad del músculo afectado, ¿ya? Pero miren, dice que es frecuente que el paciente requiera este bypass después de una cirugía abdominal, como es la colecistectomía, ¿ya? Entonces, la cirugía también es un estrés para el paciente y le puede generar infartos, ¿no? Por eso siempre que entran al quirófano se les menciona como un efecto adverso o una complicación de la cirugía, lo que son las embolias, los infartos, ¿no? Porque hay movilización de plaquetas y pueden todo eso, y hay también inflamación y puede generarnos un émbolo, ¿no? El examen electrocardiográfico va a ser de gran valor diagnóstico. No se olviden siempre un electrocardiograma cuando tengan sospecha de coronariopatía, ¿no? Dolor precordial por causas vasculares no cardíacas. Las más importantes son las que dependen de la aorta también, miren, la arteria pulmonar o la vena cava, que son las que están conectadas directamente con el corazón, ¿no? El dolor de los aórticos resulta de estímulos causados por la distensión del vaso sobre los plexos nerviosos cardioaórticos. Recuerden que sobre la aorta viajan plexos nerviosos, ¿no? También de la insuficiencia coronaria concomitante, quiere decir cuando se presenta insuficiencia coronaria al mismo tiempo, concomitante significa al mismo tiempo. También de la propagación al mediastino del proceso inflamatorio determinante de la aortopatía. Hay casos también de inflamación de la aorta, ¿no? Como las aortitis o aortopatías que se llaman, así como la irritación por compresión de los nervios sensitivos vecinos, los dolores neuralgiformes, si existe dilatación aneurismática del vaso. La aortitis del segmento ascendente motiva un dolor continuo, tenso o constrictivo, retroesternal alto, puede, miren, cursar con paroxismo con ocasión del esfuerzo, crisis hipertensiva por la distensión brusca del vaso y el plexo cardioaórtico. El dolor en una enfermedad de la arteria pulmonar puede ser debido a la distensión súbita del vaso igual por hipertensión aguda de la pequeña circulación, caso que se acompaña de cianosis, ¿ya? En la práctica hemos visto que hemos leído los ecocardiogramas de algunos pacientes y cursan con hipertensión pulmonar, ¿ya? Normalmente, ¿quiénes cursan con hipertensión pulmonar? Aquellos pacientes con patologías pulmonares crónicas, ¿no? Como los famosos EPOC, los tabaquistas crónicos, los que tienen secuelas pulmonares como secuelas post-COVID, los que tienen asma bronquial, ¿no? Todas estas patologías pulmonares repercuten en lo que es la presión arterial pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan que las cuatro venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda? Entonces, y también la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y va a los pulmones, ¿no? Entonces, haciendo un flujo retrógrado, todo va a recaer a nivel del ventrículo derecho en la arteria pulmonar, ¿no? Entonces también va a producir fallo de ese lado. De las cavopatías, quiere decir las enfermedades de las venas cavas,
tenemos la flebitis, que es la inflamación, y la tromboflebitis de la arcada superior puede originar dolor precordial, a veces intensísimo, o sea, muy fuerte, con sensación simultánea de distensión y de calambres espontáneos o de esfuerzo en los miembros superiores, ¿no? Entonces, por la localización y la relación que hay con los plexos nerviosos, puede, puede ser causa de dolores también, ¿no? Otro síntoma característico, tenemos las palpitaciones. Las palpitaciones, ¿quién no ha sentido palpitaciones? Ya es muy frecuente, muy característico, si bien lo hemos escuchado, también quien no lo ha sentido también, ¿no? Es otro síntoma que muchas veces no, la causa no es cardíaca, ¿ya? Pero generan una gran preocupación en el paciente. Palpitaciones, entonces, son la sinestesia del latido cardíaco. ¿Qué significa sinestesia? Que es la sensación subjetiva, podemos decir así, que el paciente siente cuando hay un latido cardíaco muy intenso o un latido cardíaco anormal, ¿no? Es percibido ya sea como sensación de paro súbito, ya como que siento que el corazón se me paró, angustia, opresión retrorenal o bajo la forma de dolores punzantes precordial. Suelen sentirlas más en los sujetos de corazón sano, pero con distonía neurovegetativa que los cardiópatas. Vamos a ver las diversas situaciones como es la palpitación aislada, ¿ya? ¿Quién no ha sentido una palpitación aislada? Quizás en esos momentos de estrés, de preocupación, o cuando uno no duerme bien también, ¿no? O cuando no recupera bien el sueño, puede presentar esto. También cuando hemos ingerido las bebidas energizantes, estas famosas, ¿no? Que tienen cafeína, taurina, también pueden producir algún tipo de palpitación. Ya, entonces la sensación de latido precordial único puede repetirse de vez en cuando es característica de las extrasístoles, con pausas extrasistólicas, porque la contracción percibida. Entonces, esto es un dato importante, por ejemplo, ¿ya? La extrasístole, les dije que era un latido anormal, ¿no? Un latido cardíaco anormal. Por ejemplo, el corazón hace loop-dub, ¿no ves? Loop-dub, loop-dub. Y entre medio de ese loop-dub puede que haya un tub, ¿no? Entonces, loop-dub-tub, loop-dub-tub. ¿Ya? Entonces, sería un ruido anormal, un latido cardíaco anormal. Y ese latido cardíaco anormal no nos va a causar la palpitación, ¿ya? Miren, lo que causa realmente la palpitación es la contracción más enérgica que sigue. Entonces, tenemos la extrasístole y posteriormente a la extrasístole hay una pausa extrasistólica, ¿ya? La famosa pausa extrasistólica, y el latido que viene posteriormente a la pausa extrasistólica va a ser más fuerte, ¿ya? Y ese es el que va a generar la palpitación, ¿ya? Resultado del mayor llenado cardíaco por la pausa extrasistólica. Entonces, ¿se entiende esa parte, chicos? Por ejemplo, uno diría, un latido cardíaco normal nos genera la palpitación, pero no es así, ¿ya? El que nos genera la palpitación, el que nos produce, el que sintamos esa palpitación, es el latido que viene después de la pausa extrasistólica. Es decir, hay una extrasístole y después de eso hay una pausa mayor, ¿ya? Después de esa pausa mayor hay un latido más fuerte. Entonces, el latido más fuerte que viene después de la pausa es el que nos genera la palpitación. ¿Por qué? Porque dice que durante toda esa pausa el corazón tiene tiempo para llenarse con más fuerza y hacer una contracción más fuerte, ¿no? Otra forma tenemos las palpitaciones en salvas, o latido precordial persistente, quiere decir que todo el tiempo se va a sentir la palpitación, al menos por un tiempo, puede ser de comienzo y terminación brusco, como la taquicardia paroxística o el aleteo de la fibrilación auricular paroxística, o bien aparece y termina gradualmente, como acontece después de un esfuerzo físico de emoción violenta, o en estados patológicos como el hipertiroidismo o la anemia. Recuerden que el hipertiroidismo es la secreción exagerada de hormonas tiroideas, que obviamente tienen también su efecto a nivel cardiológico, ¿no? Lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar la frecuencia cardíaca y podría también generar extrasístoles, ¿no?
Las palpitaciones se observan entonces en las siguientes circunstancias, dice, ¿no? En sujetos normales puede ser también cuando hacemos esfuerzo, si estos son extraordinarios, se presentan extrasístoles, la mayor parte de las veces no tienen valor patológico alguno. Las emociones, trabajo digestivo, es decir, cuando comemos demasiado o comida pesada, difícil de digerir, cambios de altitud, es frecuente también que aquellos pacientes que viajan, ¿no? Por ejemplo, a La Paz, a Oruro, en avión normalmente, ¿no? Porque cuando uno va en flota se va adaptando el cuerpo progresivamente a la altura, pero cuando uno va en avión es brusco el ascenso, entonces puede generar palpitaciones. Estancia en atmósferas confinadas, ¿no? Pacientes que viajan al espacio o estas cámaras hiperbáricas que actualmente están de moda, ¿no? Utilizadas en la parte deportiva. Eh, También tenemos, dice, la simpaticotonía lo facilita, así como la sensibilidad exagerada del sujeto para mayor concentración, como acontece durante la soledad de la noche, especialmente en posición de cuito lateral izquierdo, en la cual además se agrega el mayor contacto del corazón contra la pared torácica o por concentrar el paciente su atención sobre su corazón. Entonces, también cuando el paciente está totalmente en silencio, por ejemplo, o están estudiando o están en la madrugada para un parcial, y pueden estar sumamente concentrados y en la soledad de la noche, es decir, en la tranquilidad de la noche, pueden que sientan una palpitación, ¿no? Justamente porque están concentrados. Como segunda situación tenemos en la neurosis cardiovascular, que acompaña al dolor precordial, casi siempre localizado en la región inframamaria, lo que habíamos hablado, ¿no? La disnea suspirosa, la astenia, se trata casi siempre de sujetos jóvenes, longilíneos, quiere decir flacos, ¿no? Sin alteración estructural cardíaca. En la mayoría de lesiones valvulares miocárdicas o del pericardio son llamativas en la estenosis mitral, incluso en los casos iniciales, y en múltiples procesos no cardíacos, ¿ya? Por ejemplo, la hipertensión también nos puede dar palpitaciones, ¿ya? Y vamos a tocar temas. Muy bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Tos, ¿ya? Es otro síntoma frecuente igual de la parte cardiológica. Su causa más frecuente es la congestión pasiva del pulmón, caso en el cual suele ser húmeda y productiva, ¿no? Eso lo habíamos hablado en la parte respiratoria. Mientras que la de origen pleural, ya, como son los infartos o pericárdicos, pleuritis, es seca y no productiva, ¿ya? Entonces, ¿qué caso podemos tener tos seca cuando sea de origen pleural o cuando sea de origen pericárdico? Un elemento bastante útil para diferenciar la tos cardiógena de la propia de las enfermedades respiratorias es que los pacientes mitrales y los enfermos de insuficiencia ventricular izquierda tosen más en la mañana al despertarse. Es un dato que les decía, ¿no? Hacen como suele describirse la limpieza matutina de los bronquios, ¿ya? Los tumores mediastínicos y el aneurisma de la aorta producen tos por presión directa sobre la tráquea y congestión de su mucosa. La expectoración puede ser mucosa, ¿ya? Albuminosa, como es del edema pulmonar agudo, purulenta cuando ya hay una bronquitis asociada, o hemática en caso de éstasis pulmonar e incluso de infarto de pulmón. Y la hemoptisis puede presentarse como fenómeno aislado, esporádico o como episodio recidivante. La cardiopatía más hemoptizante es la estenosis mitral y a expensas de la anastomosis entre las pequeñas ramas tributarias de las venas pulmonares y las iliares. Las hemoptisis más impresionantes que graves se observan en sujetos jóvenes, recidivan de manera caprichosa durante meses o años y desaparecen definitivamente. La disfagia, poco frecuente en las cardiopatías, puede obedecer a la compresión esofágica por una gran ectasia auricular, como en la estenosis mitral o aórtica, o por un copioso derrame pleural, o también esofagospasmos o cardioespasmos sintomáticos de acciones irritativas de vecindado de varices esofágicas, en caso de los hepatópatas, ¿no? Las varices pueden comprimir, dice el nacimiento a la izquierda de la arteria subclavia derecha, en la cual las lesiones coinciden siempre con palpitaciones y pequeñez de pulso en la radial derecha. ¿Ya? Hepatomegalia, el famoso hígado de éxtasis, se observa en la insuficiencia cardíaca, es típico, ¿no? Con éxtasis de aflujo, o es decir, congestiva, y en la pericarditis constrictiva. La sangre acumulada en el hígado extiende su cápsula, ¿no? Sabemos que el hígado no duele, duele su cápsula, con lo que se producen molestias subjetivas como sensaciones de tensión, plenitud, me siento lleno, dice el paciente, ¿no? En la parte alta del abdomen y en casos agudos congestión hepática activa. Dolores intensos a menudo irradiados al hombro derecho, a veces parecen a los cólicos hepáticos.
El tamaño del hígado de éstasis es moderado. El lóbulo izquierdo es el primero en agrandarse y el último en vaciarse, a causa de la distinta posición anatómica de las venas suprahepáticas. Su consistencia va a ser dura si ustedes lo palpan, la superficie lisa, su borde romo y doloroso la presión. Sensibilidad que se embota con el tiempo, quiere decir se hace crónica, ¿no? En relación con el hígado de éstasis va a aparecer, miren, el pulso hepático, que va a consistir en la expansión sistólica del hígado, es casi constante en la insuficiencia tricupía, orgánica o funcional. Los movimientos expansivos del hígado son fáciles de evidenciar por inspección, el fenómeno de báscula de Dressler, y sobre todo por palpación, colocando una mano atrás contra las últimas costillas y la otra delante presionando el borde interior del hígado. Entonces, las dos manos, ¿no? Una palpación bimanual. También tenemos el reflujo hepatoyugular, que es positivo en el hígado cardíaco. Su exploración debe realizarse apretando con una mano el abdomen. Con la mano derecha apretamos el abdomen y hacemos elevar los pies del paciente. No es aconsejable presionar sobre la zona hepática, ya que puede apreciarse dolor. El enfermo deja de respirar, que es la maniobra de Valsalva, ocasionando un aumento de la presión venosa, más de 2 centímetros de agua y posterior dilatación de las venas yugulares. Entonces, ustedes al apretar la zona hepática y al levantar los miembros inferiores, se va a congestionar las venas yugulares. Esplenomegalia también puede presentarse. El vaso se palpa pocas veces, ¿no? En la parte normal no se palpa el vaso, ¿ya? Pero puede palparse cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Su hallazgo induce a pensar una cardiopatía séptica o reumática evolutiva, quiere decir una cardiopatía crónica. Cuando es asiento de embolia, como la endocardiosis bacteriana o estenosis mitral, es posible la percepción auditiva o táctil de frotes, ¿no? Dijimos que los frotes eran la percepción de soplos, pero con la mano, ¿no? En la palpación. Ascitis también es otra causa de cardiopatía, ¿no? Perdón, es otro signo de las cardiopatías. Para producirse precisa compresión de la vena cava inferior a nivel suprahepático. El líquido suele tener características de un derrame mecánico trasudado si hacemos los estudios, ¿no? Se observa en la congestión crónica, en la pericarditis constrictiva, sobre todo en la estenosis tricupídea, ¿ya? Y el edema, otro síntoma frecuente, ya la acumulación normal de líquido, ya lo hemos hablado. Clínicamente es una tumefacción localizada o difusa que deja huella persistente, el famoso signo de la fobia, a la presión digital y borra los salientes anatómicos, especialmente en las partes con tejido celular laxo, como es el escroto, la vulva y la cara. Comienza en las partes declives, obviamente en las extremidades inferiores, y va subiendo, ¿no? Su disposición va a ser simétrica cuando se trate del corazón, color rosado o algo cenótico en las partes distales. Suele respetar la cara en la parte cardíaca. Dijimos que el edema facial es más característico de los renales, ¿ya? Es blando al principio, pero con el tiempo adquiere una mayor consistencia por la organización de los tejidos infiltrados. La aparición de edema se encuentra favorecida en las personas ancianas con tejidos flácidos más frecuentes. En las estaciones calurosas evidencian edemas latentes, pues el calor eleva la presión arterial intracapilar. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? La fisiopatología del edema en los anteriores temas, sobre todo en la parte respiratoria. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos, para que terminemos esta clase? Entonces, ya estamos terminando la parte de interrogatorio. Vamos a empezar posteriormente con el examen físico. Ya, entonces, eh, ya vamos a ir viendo también en el hospital. Ya tenemos bastantes pacientes cardiópatas actualmente. Tenemos una arritmia, mañana van a ver también los que vayan. Ya, eh, es un flúter auricular, ya, para que podamos escuchar con calma. Entonces, les va a tocar esta semana por lo menos que va a estar el paciente, ya. Y después tenemos varios cardiópatas que van a ir viendo también para poder revisarlos. Lleven historia clínica en blanco, ya, para que, sobre todo los que van después de las 10, para que puedan hacer historia clínica de estos pacientes, ya. Muy bien, chicos, entonces que tengan buena noche, buen descanso y nos vemos mañana con los de práctica.